secuencia electroneumática en nuestro simulador K-décimo. Primeramente, sacaremos nuestros actuadores de doble efecto neumáticos por accionamiento eléctrico. Una vez los hayamos sacado, vamos a nombrar cada uno de ellos. Entonces, el primero lo nombraremos como A. En la parte de captadores, donde dice captador magnético contraído, lo nombraremos como A0, y en captador magnético expandido lo nombraremos como A1. En la zona de electroválvulas, en la zona de donde dice expandir o contraer, ahí es donde nombraremos nuestros solenoides. En expandir vamos a nombrarlo como Y1, y en contraer lo colocaremos como Y2. ¿Ok? Y procedemos a nombrar el siguiente actuador. Este lo nombraremos como B. En captador magnético contraído lo nombraremos como B0, y extendido lo marcaremos como B1. Y en la zona de los solenoide marcaremos para expandir Y3, y contraer marcaremos como Y4. Primeramente vamos a seleccionar nuestras alimentaciones, en este caso la de 24 voltios y la de 0 voltios. Luego vamos a extender cables para poder realizar las diversas conexiones que necesitaremos a lo largo de la conexión. Entonces, primeramente vamos a sacar nuestros pulsadores. Entonces, un pulsador normalmente abierto para iniciar la secuencia, y también podremos sacar un pulsador Z normalmente abierto, el cual pues nos va a generar un enclavamiento cuando necesitemos la secuencia continua. Entonces procedemos a alimentarlos. Luego, por cuestiones de facilidad, vamos de una vez a sacar todos los materiales. Entonces, vamos a necesitar 4 bobinas, las cuales nombraremos sucesivamente como A1, A2, A3 y por último A4. Luego necesitaremos nuestros sensores. Nos vamos a ir a este apartado donde dice detectores. Vamos a dar clic y vamos a buscar aquellos que digan detector magnético normalmente abierto. Una vez lo hayamos sacado, vamos a darle doble clic y lo vamos, donde dice conexiones, vamos a colocar que sea de 3 hilos y damos OK. Luego, ahí sí vamos a copiarlo con control C y vamos a pegar 4 de ellos.
Ahora también vamos a nombrar cada uno de ellos. Entonces, el primero lo nombraremos como A0, el segundo lo nombraremos como A1, el tercero como B0 y el último como B1. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando los nombremos no podemos dejar espacios o lugares sin marcar, ya que más adelante cuando nombremos las otras partes del circuito no las va a leer correctamente. Los solenoides o bobinas de la electroválvula. Entonces también sacaremos 4 y las nombraremos así como habíamos nombrado las electroválvulas en los actuadores. Entonces empezaremos con Y1, vamos con Y2, luego Y3 y por último Y4. Y ya para terminar necesitaríamos sacar 4 contactos normalmente abiertos de la bobina. Entonces haríamos 1, 2, 3 y 4. Y le asignaríamos el nombre pues de su bobina correspondiente, que en este caso sería K1, K2, K3 y por último tendríamos acá 4. Todos los materiales procederemos a unir estos dos pulsadores, los cuales me alimentarán a la primera bobina por su entrada A1, entonces la alimentamos, y su salida A2 la conectaremos a 0 voltios. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que la secuencia va a ser A más, B más, A menos, B menos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que me va a iniciar toda la secuencia va a ser B menos, debido a que es el último movimiento que se realiza durante la secuencia. Entonces B menos es el que me va a realizar que inicie la secuencia. Por ello, vamos a alimentar primeramente el sensor de B menos, o en este caso pues B0. También tendremos que tener en cuenta que al momento de realizar el montaje en físico, los sensores van a contar con 3 conectores o cables de diferente color. El primero va a ser rojo, el cual va a ser su entrada positiva, la cual conectaremos a 24 voltios. Tendrá también una azul, la cual irá conectada a 0 voltios. Y por último tendremos un cable negro que será el que nos va a dar la señal del sensor. Entonces, del sensor B0, de la parte de la señal, tendremos el contacto normalmente abierto pues de la bobina 1. Entonces vamos a realizar su conexión. Luego
cuando esa bobina se energice y el contacto normalmente abierto pase a ser un contacto normalmente cerrado, no se energizará el solenoide Y1. ¿Por qué Y1? Porque Y1 se va a encargar de accionarme esa parte de la válvula de A, la cual me va a generar el avance de dicho actuador. Entonces realizamos la conexión y por último su salida a 2 la conectaremos a 0 voltios. Con esto ya garantizaríamos el primer movimiento, que es A más. Entonces proseguimos con B más, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a generar el avance de B más? Pues cuando A esté afuera, que en este caso sería A1, es quien me va a activar a B. Entonces vamos a energizar el sensor A1 y vamos a correr esto para acá para que no nos interrumpa con el proceso. Entonces nuevamente pues su positivo a 24 voltios, el que tiene el signo negativo iría a 0 voltios. La señal tendríamos que enviarla ahora a la alimentación de la bobina K2. Y de su salida a 2 a 0 voltios. Luego, cuando esta bobina se energice, pues conmutará con su conector normalmente abierto, bueno, su contacto normalmente abierto. Entonces, lo energizaremos y a este contacto le conectaremos el solenoide Y3. ¿Por qué? Porque es el que nos va a generar el avance de V. Entonces, tendríamos a Y3. Y procedemos a hacer las conexiones. Una vez haya salido B, o sea V1, me va a accionar el retroceso de C, perdón, el retroceso de A. Entonces, esto quiere decir que ahora vamos a energizar a B1. Nuevamente realizamos las conexiones. La señal de B1 irá conectada a la bobina K3. Luego de esto, tenemos que tener en cuenta ahora el contacto normalmente abierto de la bobina que estábamos utilizando. En este caso sería pues K3 porque es de la bobina K3. Entonces procedemos a conectar el contacto. Luego, cuando K3 se energice, ¿qué movimiento vamos a requerir?
vamos a requerir el retroceso de A. Entonces necesitaríamos la válvula solenoide Y2. Entonces colocaríamos Y2 y realizamos su conexión. Esto ya me generó el retroceso de A. Entonces, por último, el retroceso de A, que sería A0, alimentamos el sensor. Entonces, la señal de este me va a generar el retroceso también de B. Entonces, en la parte de la señal, vamos a alimentar la bobina K4. Y si nos damos cuenta, acá no se realizó una conexión. Por ello, debemos colocarla manualmente. Ya para terminar, entonces, vamos a energizar el contacto normalmente abierto de la bobina. Vamos a colocar una conexión. De este contacto alimentaremos la solenoide Y4, la cual es la que nos genera el retroceso de B. Entonces, realizamos las conexiones. Debido a que el tamaño del plano que escogimos es muy pequeño, vamos a archivo, vamos a configuraciones y cambiamos el formato a A3 y le damos OK. Con eso ya nuestra área de trabajo pues se agrandó y podemos seguir realizando el montaje cómodamente. Pasaremos a verificar que nuestra simulación esté correcta. Entonces, le damos el pulso con el pulsador S1, sale A, sale B, entra A y entra B. Ahí se cumpliría nuestra secuencia A más, B más, A menos y B menos. Ahora probémosla en continuidad.
Y así comprobaríamos que la secuencia neumática está en correcto funcionamiento y eso sería todo. Entonces, para terminar, aclararles que en dado caso que no funcione la simulación, tener muy en cuenta cómo nombraron las solenoides, digamos en este caso Y1, Y2, Y3, Y4, debido a que al momento de digitarlas, el simulador a veces les coloca un espacio y por ello, como ya se los había explicado, no lo va a leer correctamente. Entonces, volver a verificar cómo están nombradas cada uno de ellos y si siguen presentando el problema, borrarlas y volverlas a renombrar como Y1, Y2, Y3, Y4 sucesivamente para comprobar su correcto funcionamiento. Y ya, espero que les haya gustado. Gracias.